¿Qué pasó, humanos? ¿Cómo estamos? El día de hoy venimos con un invitado muy especial, Norberto. ¿Cómo Un estás? placer estar por acá. Qué bueno, me da Bueno, mucho que tú gusto. estés por acá. Sí, porque estamos justo en su consultorio, en Osteotherapy. ¿Está bien? Osteterapy. Osteotherapy. Osteterapy. Muy bien, pues Norberto, para que te conozca un poquito la gente, cuéntanos primero a qué te dedicas, qué es Osteotherapy y de ahí un poquito nos vamos a ir por cómo llegaste a ser fisio. Va. Pues mira, el camino de ser fisioterapeuta ya lleva aproximadamente unos 15, 16 años. Ok. Empecé con un consultorio chiquito en un núcleo de consultorios. Terminé de estudiar la universidad. Me fui a España a hacer la titulación de fisioterapeuta, un grado de fisioterapia en la Escuela Europea de Madrid. Regreso y pues ya tocaba trabajar, no me quedó de otra. Y bueno, tuve la fortuna que mi papá me había regalado un coche en su momento y bueno, vendí mi coche Para poner ese para primer poner mi consultorio. primer consultorio. Realmente en la fisioterapia, al día de hoy yo creo que ya después de 15 años va mejorando los sueldos, pero el sueldo es bastante bajo y hace Ok. 15 años pues eran sueldos ridículos. O sea, ¿nunca fue una opción trabajar en alguna clínica como la que hoy en día tienes? Yo creo que en ese momento no, o yo no encontré el lugar indicado. Bueno, me siento un agradecido en el sentido de que yo vengo de una familia de estatus medio, Médico, claro. medio, este, y la realidad es que el sueldo que me ofrecían cuando yo dejo de estudiar, que en ese tiempo creo que eran 4,000 pesos al mes, una cosa así, No, pues ridículo. por 6 horas. Yo dije, no, a ver, la verdad es que yo esos 4,000 pesos me los gasto el sábado en Tribeca en ese momento. En ese momento, entonces, dije, no, o sea, y más porque la forma de la fisioterapia que hoy, hasta el día de hoy se trabaja de esa manera en muchos lugares, ¿eh? Digo, en Ok. otros lugares ha ido avanzando mucho y ha mejorado, pero la fisioterapia por lo general aquí en México es una profesión muy nueva y hasta hace poco tiempo siempre el que decía qué se hacía era el médico rehabilitador o hasta el traumatólogo, que en realidad no es su expertise la rehabilitación. Claro. Entonces en muchas clínicas te decía el doctor, ¿sabes qué? Vas a ver a fulanito de tal, y es más, ni siquiera veías 1 por hora, veías 4 por hora, estabas como loco. Y te decían, vas a ponerle esto, esto, esto y esto, y ese es tu trabajo. Oye, pero si quiero ponerle, no, tú le vas a poner lo que yo te digo. Entonces, para mí era, pues ni voy a aprender porque no me van a dar la chance a mí de yo pensar Sí, de probar. de probar y de plantearme la problemática y yo ver cómo solucionarla. Era seguir un guión Ajá. y aparte me iban a pagar poco. Entonces no tenía ni una ni la otra. Entonces dije, no, yo prefiero regarla a mis términos y aprender Sí, claro. y ir empezando a juntar clientes y pacientes y hacerme conocido en el medio. Y así empecé. ¿Existía cuando empezaste, existía realmente un medio de fisioterapeutas como tal vez el día de hoy que ya pues hay varios que tienen sus propias clínicas o sus consultorios? ¿Qué tanto había esa competencia cuando empezaste? Pues no había tanto, la verdad. O sea, ten en cuenta que la UVM, donde yo estudié, aquí en Guadalajara, fue la primer universidad en tener licenciatura en fisioterapia. ¿Como ni To- la UDG tenía? no, solamente había técnica Ok. en los tecos. Pero era técnica. Técnica, Era sí, sí. 2 años y terminabas con profesional asociado, creo que se llamaba, y tan tan. O Ok. sea, si tú querías, el tema de la licenciatura te sirve sobre todo por términos de la cédula de Sí, sí, profesional, claro. para el tema de Sí, es un seguros y respaldo. todo eso. Bueno, Claro. en, en ese momento solo estaba la UVM. Imagínate que yo soy la tercera generación de la UM de licenciados en fisioterapia. No, pues era nueva Es completamente. prácticamente nueva. Entonces, pues no había muchos Y eran fisioterapeutas muchos. ejerciendo en Guadalajara. Los que habían, sí, a lo mejor eran los que venían del DF, la Ok. mayoría, o gente ya un poco más grande. Y sí había, pero la realidad es que todas las clínicas estaban manejadas por médicos rehabilitadores, traumatólogos, con técnicos
que le decían qué hacer y cómo hacer las cosas, y eso es lo que había. O sea, el médico rehabilitador estudia medicina general y después la especialización es en médico rehabilitador. Exacto, exacto. Ok. Y de ahí, más bien, vámonos un poquito más para atrás. ¿Cómo llega a interesarse Norberto por, pues, güey, quiero ser fisio? ¿Por qué? Porque sabemos que hay una historia que, pues, jugaste fútbol, que Ajá. siempre te ha gustado el deporte. ¿Cómo es que dices, bueno, Fue- está bien, pues, fisio? Fue un poquito, digo, la historia va más remontada a eso. Yo juego fútbol profesional hasta los 23 años. Ajá. A los 23 años yo traía un tema ahí muy personal que me daba miedo, no sé si sea miedo la palabra, pero me daba así como incertidumbre Claro. el no tener un futuro bien claro. El fútbol a mí me daba mucha incertidumbre, porque era un semestre jugabas bien y te contrataban para el otro semestre o no. O sea, era como, si llega un entrenador no te gustaba, te mandaban a volar, y si les gustabas te quedabas, y yo la realidad es que por temas probablemente emocionales y de conducta y de varias cosas que siento yo al día de hoy, ya mis casi 40 años, que fue un tema de madurez. O sea, sí era bastante inmaduro en ese momento de mi vida, los 20, para tener una disciplina para ser futbolista, que hoy en día creo que la disciplina vale más que hasta las cualidades técnicas como Sí, el futbolística, talento que el como tal. talento. Claro. Bueno, y digo, no me sobraba talento tampoco, pero siento que O sea, pero con disciplina la pudiste haber hecho. O sea, pudiste haber llegado sin ningún problema. la voy a haber hecho. Y bueno, me pasaba eso y dije, no, ya, estoy hasta la madre, 23 años y no veo claro, Claro. y me causa mucho estrés emocional el no saber qué pasaba cada 6 meses. Y dije, bye, me meto a estudiar, pero ya a los 23 años, en cualquier profesión, tu colega, o sea, si yo estoy en fisioterapia o si yo he estudiado mercadotecnia o lo que sea, a los 23 años ya es un graduado Claro. y yo empezaba a estudiar. Entonces, si yo me graduaba a los 27 años, mi competencia iba a Sí, ya tenía 4 años de 4 años experiencia. de Claro. expertise. Entonces, en mi cabeza necesito algo que sea rápido. A mí siempre me gustó la medicina, siempre. Yo dije, me hubiera gustado estudiar medicina, pero dije, no, empiezo a estudiar a los 23, acabo a los 64 años de estudiar medicina y sin un peso, ¿sabes? Sí, claro. Entonces dije, oye, necesito algo que vaya de la mano de la medicina con el deporte, que es algo que siempre me gustó. Entonces, pues encontré la fisioterapia como una salida bastante buena, que unía las dos, que iba a ser de salida rápida y poder empezar a trabajar rápido. Entonces, pues en mi cabeza, un poco friki, dije, ok, voy a suplir mi expertise laboral con estudios. Entonces terminé de estudiar en la universidad, me fui a España, y acabando de España me metí a la maestría, luego me metí al doctorado y digo, sigo estudiando, pero dije, bueno, y ya empecé como a empatar el expertise con colegas, yo teniendo un poco más estudios, y cuando me abro mi consultorio privado después que regreso de España, pues empecé a ganar mucha experiencia, porque realmente eran el paciente y yo, y a ver qué le hago, ¿sabes? Porque Claro. muchas cosas ni me acordaba y decía, no mames, ¿cómo? Ya en ese momento, por ejemplo, el trauma ya no te mandaba algo tan estricto. O sea, No. pero sí daba algún Sí, camino pero por yo el... buscaba, la realidad es que tuve la fortuna de empezar a trabajar con doctores jóvenes. Entonces Ok. el doctor joven, algunos me decían, Te daban la oportunidad. oye, quiero que le trabajes la inflamación de esta manera, quiero que trabajes esto de esta manera, pero nunca me decían cómo. O sea, no me decían, quiero, Ok. sí me llegó a pasar, afortunadamente no de chavo, ya de un poquito más grande, ya con 3, 4 años de experiencia, y el doctor que me decía esto de una manera muy amable, Sí, le sí. decía, doc, dame chance que yo vea Que yo haga mi trabajo. que yo hago lo que yo sé, y si ves que no funciona, Hacemos lo tuyo. hacemos Claro. lo tuyo o vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que nuestra expertise es saber rehabilitar desde el cero, desde el dolor y la inflamación, rangos articulares, hasta Una persona de una cirugía. sí, claro, hasta la parte de la readaptación, que es súper importante para que el paciente no vuelva a recaer en otra lesión, la misma o otra lesión. Ok. Y un poco más atrás me voy a ir. ¿De dónde viene ese gusto por el fútbol?
Pues nací en una casa donde mi papá fue futbolista profesional toda su vida. Bueno, aquí voy a dar un contexto. Están escuchando a Norberto hablar como un mexicano, pero Norberto es argentino, pero habla cuando está con mexicanos como mexicano y cuando está con argentinos Sí. con argentinos. Así es un poco. Siempre me dicen, ¿por qué cambias? Le digo, no, es que no cambio. Realmente el fake es ahorita. El fake es el mexicano. El fake es el mexicano. Sí, digo, siempre explico lo mismo. Realmente a mis amigos y gente conocida les causa mucho conflicto eso. A mí me parece, porque güey, tienes una habilidad estando con tu familia, que estamos mexicanos y argentinos, y cuando volteas con el mexicano hablas como mexicano y con el argentino hablas como argentino, güey. Sí. O sea, te funciona muy bien. Es que todo empezó, yo llegué a México a los 9 años, ¿no? Ok. Hablando argentino, como toda mi familia, y me pasaba que yo iba a la escuela y pues, estoy hablando de los 95. O sea, argentinos éramos muy pocos en México. Entonces era muy raro que el acento y que las palabras argentinas les Los conchara entendieran. a la gente. Claro. Era como, ¿qué estás diciendo? Y en el DF era todo, mande. Entonces yo tenía que repetir todo 4 veces Sí, y dije, claro. güey, qué hueva. Está repitiendo todo, mejor voy cambiando mi forma de hablar afuera y en mi casa sigo hablando argentino. Cambio afuera y en mi casa sigo hablando argentino. Entonces, así quedé. Pero ya, ahorita, pues paso más tiempo afuera Sí, que definitivamente. con mi familia argentina. Entonces, De acuerdo. digo, Pero fue un tema literalmente de comodidad para ti, de no de tener que estar repitiendo. comunicación. Porque aparte hay varias palabras que, por ejemplo, pendejo para ustedes es un niño. O sea, para el argentino es un niño y para nosotros Sí, sí. es un pendejo, Sí, sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Entonces, sí, entiendo que era bastante difícil. Y de ahí llegas a México, casa con papá futbolista, Ajá. que todo el tiempo fue futbolista. O sea, tu Fútbol, papá... fútbol. Mi papá debutó a los 19 años de edad y Ok. se retiró a los 44 años. O sea, Para- a mi edad él todavía le faltaban 5 años para retirarse. Y tengo 39. ¿Y hizo el switch luego a entrenador o no? ¿O hubo un tiempo...? Se retiró y creo que al año creo, se fue de entrenador de porteros a Morelia. Y ahí estuvo unos años y ahí fue Haciendo cambiando camino, por claro. todos lados hasta que ya se hizo entrenador, auxiliar técnico, entrenador y ahí... Y, por supuesto, tu posición era portero, ¿no? Cuando Sí, jugabas. yo era portero, igual mi papá también era portero. ¿Y te gustaba o siento que hay como esa sensación en muchos porteros que siempre quisieron ser otra posición o siempre les hubiera gustado estar en otra posición? ¿Te pasaba eso o no? ¿O sí te gustaba realmente el Sí, ser me portero? gustaba mucho, pero creo que era un gusto más porque era mi habilidad, Ah, ok. o sea, Porque en eso eras bueno. porque en eso era bueno. O sea, yo a lo mejor me hubiera gustado ser delantero, me hubiera gustado, sí, creo que delantero, me hubiera gustado a lo mejor más de gusto, Sí, sí, sí. pero no era tan bueno de delantero. Entonces dije, ok, Muy bien la voy portería. a hacer lo que sé hacer. ¿Y llegas y dónde jugabas aquí en México? ¿O dónde empieza esa carrera que empiezas a hacer de fútbol? Bueno, yo llegué la última vez, llegué a los 14 años a La Piedad, Michoacán. La última vez porque... Nací en Argentina, Ajá. Vivo hasta los 9 años en Rosario, soy de Rosario, de Newell's. Bueno, me vengo a los 9 años, vivo 2 años en DF, me regreso a Argentina, a Buenos Aires, de los 11, 12 a los 14, y a los 14 regreso a México otra vez. Mi papá fue su último equipo que juega en La Piedad, Michoacán. Ahí llegó a La Piedad con 14 años, a primero de prepa, y ahí me meto a jugar a la segunda de La Piedad, a la tercera, algo así, creo que a la tercera. Y ahí empiezo en tercera de La Piedad, de ahí vine 6 meses a Chivas a entrenar porque pues había una teoría ahí, como lo que está pasando ahorita, de que no, si eres nacionalizado puedes jugar. Entonces yo estaba tramitando mi nacionalidad mexicana y al final dije, no, aunque sea nacionalizado, pelas, no se puede. Entonces pues ya, me voy de... Y era su sello de Chivas, y más Sí. en aquella época, que puros mexicanos. Exacto. Y ya, de ahí me voy a Morelia, estoy un rato ahí en segunda reservas, tercera, algo así, luego me voy a Pachuca un tiempo, me fui a Cruz Azul, me vine a Atlas, estuve aquí en segunda, en primera en Atlas, en Académicos, y después me voy a Juárez, es mi último equipo, y jugué en Juárez 6 meses, y ahí fue como que medio se me atoró, tuve un tema ahí con un entrenador, temas ahí extra futbolísticos, Ajá. que no se me siguió abriendo la oportunidad de seguir jugando fútbol y dije ya, bye, mejor me meto a estudiar. Sobre todo yo sentía mucho que el fútbol no dependía de mí, que dependía Claro. más de otras personas Sí. que de mi calidad per se.
Entonces dije, no, yo quiero hacer algo que dependa de mí. Y el ser un chingón o no, o ser un buen terapeuta, o un buen lo que yo elija, Iba a depender va a de ti. depender de mí. Claro. Entonces dije, vaya, a la madre y sigo Ok. con otro camino. Y ahí otra vez nos volvemos regresas de España, ya tienes, pones tu consultorio, empieza el consultorio a irte bien. Me empecé a ir bien, Creo poco a que poquito. en esa época fue cuando nos conocimos, cuando Sí, recién habías probablemente. abierto el consultorio, recuerdo. Probablemente sí. Y te empieza a ir bien en el consultorio, te das cuenta que hay oportunidad, que no hay tanta competencia, que aparte tienes pues la ventaja de tener un papá exfutbolista que conoce a mucha gente del medio, que conoce a muchos deportistas. Ayuda a eso en que puedas empezar a agarrar o La verdad no, o sea... nunca fue... No, mi papá en ese aspecto siento que no me ayudó en ningún momento. A ver, sí me ayudó. Ajá, Me refiero, sí. no me ayudó ser el hijo de... Claro, no, de acuerdo. No, yo iba más bien por el Sí, tema sí. de que conocía gente del No. medio y decir, oye, pues... Ni de futbolista, ¿eh? O sea, yo me hubiera Ok. encantado que mi papá le dijera por sus huevos así de que, mi hijo lo pones. Claro, Jamás claro. pasó eso. Al contrario, era, no, que él se lo Que gane. él haga su carrera. Que él haga claro. su carrera. No es por mí, es por él. Exacto. Pero luego, de todos modos, la gente pensaba que era por él. Entonces dije, Bueno, pero... de haber sabido, mejor que sea por él y que Claro, todos lo dicen, ¿sabes? claro. Pues a la chingada. Pero bueno, es que ese estigma no fue nunca así, claro. tú nunca te lo ibas a poder quitar Claro. en caso de que hubieras seguido en el fútbol. Sí, a mí me pasaba muchísimo eso. Me pasaba muchísimo. Estaba súper de hueva. Si yo jugaba bien fútbol, ¿cómo no va a jugar bien si es el hijo de Scoponi, Sí, ¿no? claro. Y si juega mal, no mames Vamos. que juega mal si es el hijo de Scoponi. Entonces, nunca había... La que fuera, la que nunca le encajaba. Nunca era el pendejo es él, ¿sabes? O Claro, sea, o el sí, bueno sí, es él. claro. Entonces, eso estaba un poco de flojera. En la fisioterapia, pues ya no, porque como era algo nuevo, literal me fue abriendo yo camino. Yo fui pues tocando puertas a doctores, haciendo convenios. Así es o sea, como inicia un fisio, o sea, literalmente esa era la manera. Digo, hoy en día tal vez por medio de redes sociales también se puede, ¿no? No, en ese Pero, tiempo no existía. O sea, en ese tiempo era literal ir al consultorio del doctor, decirle, oye, voy, soy fisio, hago esto, me gusta esto. Sí, tal cual. Yo empecé con un doctor que tenía una novia en ese momento. La mejor amiga de esa exnovia, su hermano era traumatólogo. Y casi empezando la relación, yo acababa de abrir mi consultorio. A ella le duele la mano y la acompañé al doctor. Y me presenté con el doctor. Le dije, mira, yo soy fisio, lo que se te ofrezca, pues ahí lo que me quieras mandar, con mucho gusto. Sí. Claro que no me mandó nadie. Nadie. Al mes, obviamente, labor de venta, estar chingue, hasta que a los 2 meses me llegó un tobillo, le fue bien. Y el doctor dijo, pues este güey es bueno para tobillos, hay que lavar. Entonces me empezaron a dar tobillos. Gracias a Dios el güey veía muchos tobillos. Entonces me empezó a ir bastante bien. La realidad es que... Y duraste mucho tiempo viendo puros pinches tobillos. Y la realidad es que pues yo tenía la fortuna que vivía con mis papás. Era prácticamente mantenido de mis papás. Entonces, Era más pues fácil. lo poco que me entraba pues era para mí. Entonces Claro. yo además tenía que librar los gastos fijos. Que en ese tiempo eran 10,000 pesos. Era la renta del consultorio. Eran 6,000 de renta, 7,000 de renta, más luz, teléfono, mantenimiento, Sí. Y con 10,000 pesos yo la libraba, que en ese momento eran 2 pacientes al día. Yo trabajando 2 horas, bye. Listo. Ya estaba libre de deudas. Y el resto pues era para mí, y aparte me ayudaba a mis papás. Entonces pues pude ir con ese apoyo. Claro que no me volvía loco si no tenía pacientes. O sea, Claro. me tenía que... Sí, tenías cierta tranquilidad para poder seguir trabajando y concentrarte en eso, en hacer la labor de venta y Exacto. conseguir clientes. Y así empecé. Entonces, pues poco a poco fue aumentando. Me acuerdo muchísimo que cada vez que había un doctor me dice, no, te va a ir muy bien. Tranquilo, la bola de nieve se va haciendo poco a ¿Cómo me poco. caga que te den esos pinches comentarios de Me que decía- sí, güey, no lo estoy viendo, cabrón? Me decía, la bola de nieve, vas a ver que te va a ir muy bien. Calcúlale 2 años para que te vaya. Y decía, no mames, ¿y qué hago de aquí a 2 años? O sea, no, pero te va a ir bien. Pues sí, güey, pero de aquí a 2 años, ¿qué hago? Y digo, sí, gracias a Dios me iba muy bien. Pero, o sea, al principio, pues es difícil. O sea, la verdad es que los que somos emprendedores,
es otro tipo el factor del emocional. Sí, sí. Digo, tiene que gustar un poco el vértigo de el sí, no va a pasar y sí va a digo, pasar. en las dos partes hay vértigo, ¿no? Cuando eres empleado y tienes un sueldo, pues también te corren, en algún momento le agarra una locura a tu jefe y te corre, pues te quedas sin nada. Sí, pero el vértigo es al futuro. Aquí el vértigo es todos los días, güey. Exacto. Entonces, digo, es unas por otras. Sí, definitivamente. Y pues nada, así empecé. Con mi consultorio estuve prácticamente 8 años con ese consultorio. Después, por motivos de la vida, tuve la grandiosa idea. Digo grandiosa porque no fue grandiosa. No tan grandiosa, bueno, tuvo sus experiencias. Hay que cagarla mucho para aprender. Me conseguí una novia chilanga. Y bueno, me pasa a mayores el error y decido casarme. Y me voy a vivir a México DF. Y allí en México DF dejo mi consultor aquí con lo que es ahorita mi mano derecha, Gaby. Gaby se encarga de mis pacientes que... Ok, lo dejas aquí trabajando como tenías los clientes que tenías. Ponle que trabajaba con 4 doctores. ¿Cuánto tiempo tenía Gaby ya contigo antes de que te fueras a...? Digo, porque le deberías de haber tenido mucha confianza y los pacientes igual, a mí pasaba mucho... A ver, los que trabajamos en medicina, que somos doctores, que nuestro cuerpo es nuestras manos, nuestro físico, es el que genera la gestión operatoria, digamos, del trabajo. Hay un problema, que si tú dejas de trabajar, dejas de ganar. Entonces, si tú te vas de vacaciones, dejas de ganar, porque aparte que gastas, ¿no? Entonces, yo ya tenía como 2 años de que había empezado, 3 años que no me iba a ningún lado, porque pues, me daba cosa dejar al paciente con un esguince de tobillo, decir, ay, nos vemos, me voy a la playa, te veo en una semana, y el paciente decía, no mames, o sea, me voy con otro, güey. Entonces, yo no quería perder a esos pacientes, entonces le daba. Hasta que llegó un punto que dije, ya no puedo con esto porque necesito ya irme a algún lado a la playa. Sí. Bueno, y ahí me presentaron a Gaby y Gaby me empezó a suplir con mis pacientes. Yo me iba de vacaciones. ¿Y únicamente en las vacaciones te suplía? Ajá, primero sí. ¿Y te tomabas cuántas vacaciones al año? Hablemos un aproximado. A lo mejor sí me tomaba varias, pero ya porque tenía a Gaby muy segura. Entonces yo con Gaby empecé trabajando muy, muy estrictamente de que no, quiero que o sea, lo que yo no quería que hicieran, que yo me quejaba de que... Ajá, de lo que te quejabas, de lo que me quejaba, fue lo que hiciste. Fue lo que hice, porque dije, no, o sea... Yo quiero que le haga las cosas como yo las estoy haciendo. Porque funciona. Porque funciona y el paciente está acostumbrado a eso y no quiero que llegue otra persona a hacer un desmadre, ¿sabes? Entonces dije, a ver, así. Y bueno, y Gaby fue muy, muy así entendida sobre eso y empezamos a trabajar de esa manera. De repente, yo me voy a México y pues la que más conocía era Gaby. Le dije, Gaby, ¿cómo ves? Vente a trabajar aquí de planta, te doy el 50% de la ganancia. Te hago socia, tú te quedas con todos los pacientes que te lleguen, obviamente hablé con todos los doctores y le dije... O sea, los nuevos ya eran para ella, si llegaba paciente nuevo y lo atendía ella, ya era para ella el paciente. Digo, ahorita no me acuerdo cómo fue el deal que hicimos, pero algo así era o no me acuerdo, o sea, me acuerdo que sí partimos la ganancia del 50%, y ya. Obviamente yo me hacía cargo de todos los gastos, renta, luz, agua, todo. ¿Y seguías haciendo un poquito de labor de venta todavía aquí en Guadalajara con los doctores, algo o nada? Sí, lo que hacía era, yo viviendo en México DF, Gaby cada semana me mandaba un resumen de todos los pacientes. A este paciente le hice esto y esto. Mejoró esto, pero empeoró esto. Entonces yo leía, hacía un análisis y le decía, no, ¿sabes qué? Cámbiale, ponle mejor esto, quítale esto y súmale esto. Y ahí, digamos, como coachando un poquito pues, de lejos. Claro. Por llamadas o por mensajes, y obviamente yo seguía pues ahí con el doctor, ¿cómo le fue al paciente fulanito? ¿Cómo lo vio? No, pues muy bien, no, de la chingada, porque no mejoró, no, ok, y ahí yo estaba así, y aparte México, bueno, la historia fue que yo iba a ir a México, me caso, pero me divorcio muy rápido, a los 6 meses, pero me quedo viviendo allá. Porque en México estabas trabajando en Pumas. Estaba trabajando en Pumas, en primer equipo de Pumas. Ahí es donde te diste cuenta también que los salarios eran una mierda todavía en fisio, ¿no? Una locura. O sea, no le da un fisio hoy en día recién graduado. Digo, tú tenías la experiencia, pero no. Yo llegué a trabajar a Pumas con 8 o 9 años de fisioterapeuta.
con maestría, con licenciatura, Bueno. y ya casi me faltan 2 años para el doctorado, que digo, después lo fui aplazando, pero bueno, ya tenía casi medio doctorado, por decirlo, Claro, ¿sabes? sí. No, pero ya tener la maestría, o sea, ya Sí, sí, estamos sí. hablando. ¿Tu Y- experiencia en ese momento no era tan hacia lo deportivo? No, ¿O sí. ¿Sí? Sí, porque a mí me llegaban muchos deportistas, porque a mí me gustaba hacer deportes, entonces yo hacía CrossFit, hacía natación, hacía MMA, jugaba fútbol, o sea, siempre fui muy movido en el deporte, entonces gente conocida o amigos que yo conocía en el medio del Claro. deporte, pues Sí, me sí. llegaban. Pero, o sea, mi perfil siempre fue muy de la fisioterapia deportiva, traumatología y ortopedia. Y no, obviamente, a ver, nunca había trabajado como fisioterapeuta en un equipo de fútbol, pero a ver, fui futbolista y entendía las necesidades que hay, los códigos ocultos que hay dentro de un equipo de fútbol, el lenguaje no verbal, o sea, toda esa experiencia la tenía, solamente no había trabajado como fisioterapeuta, y obviamente la experiencia en ciertas cosas no las tenía. No, y el ritmo de trabajo, porque El ritmo supongo de que allá trabajo. era mucho más... No, es súper pesado, súper pesado. Yo en ese momento me acuerdo muchísimo, mi sueldo eran 12,000 pesos al mes en el DF, en Oh, el mames. 2018, no estoy Sí, diciendo sí, que hace sí, tantos sí. años, Sí, no en el 2002, güey. menos Claro. impuestos. O sea, mi quincena me llegaba de 4,300 pesos al mes, ¿sabes? O sea, No, yo era vivía, una yo locura. vivía en Santa Fe y me iba a CU, el que conoce Ciudad de México entiende Es que una está locura. lejos. No, y de gasolina era una locura. De gasolina y me iba por los puentes, entonces yo casi estaba pagando por ir a trabajar, pero bueno, yo quería aprender, quería conocer el medio, quería estar otra vez dentro de las canchas, que fue lo que siempre me gustó a mí, y entender y quitarme esa espinita de qué es trabajar en equipo de fútbol del otro Claro. lado Sí, sí. y obviamente De la parte técnica. agarrar experiencia. Y que sí te dio mucha experiencia. Digo, aunque Sí. fue poco tiempo el trabajar a ese ritmo, pues Sí, no, pues definitivamente... tuve año y medio, o sea, bastante bien. Aprendí muchísimas cosas, aprendí tanto de compañeros, tanto lo que se hace y como lo que no se hace. ¿Cuántos Y fisios aprendí había bastante. contigo? O sea, ¿cuántos hay en un equipo de fútbol? No tengo idea cuántos... Normalmente hay 3 fisios, depende del equipo. Ok. En ese momento realmente fisios reales, solamente era yo. Está muy chistoso eso. ¿Cómo que fisios reales? Porque el otro chavo muy bueno que me sigo llevando muy bien con él, digo, hace rato que no hablamos, él tenía ahí trabajando 15 años en el equipo, Ajá. pero era enfermero, en un centro de enfermería, con muchos años trabajando como fisio, pero bueno, si vamos Sí, a sí. lo que vamos, no era licenciado Sí, en claro. fisioterapia, y había otro señor mayor, como de 60 y cacho, que tenía una técnica, según yo, ¿eh? Si no me digo, con él nunca me llevé, entonces nunca pudimos practicar, como que había un celo ahí raro, nunca me llevé bien, entonces tampoco sé contarte mucho su historia, pero creo que era una técnica, cursitos y la madre, de también señor de 18 años trabajaba en el club, pero tampoco era fisio. Y ellos, creo que con tantos años ganaban 20,000 pesos al mes. O sea, para que te des una idea. 20,000 pesos al mes menos impuestos también. Seguramente sí. Sí. Wow, no, pues está matadísimo, güey. Matadísimo, sí. En fisioterapia, lo normal en un equipo de fútbol profesional, Ajá. son 40,000. Aparte no estabas en cualquier equipo, güey, o sea, era Pumas. Bueno, Pumas tiene la fama de que nunca ha pagado tan bien. ¿Ah, sí? Es de los equipos que menos pagan. O sea, porque en es un todo. equipo que tiene buen presupuesto, hasta donde entiendo. La Sí. cantera es una de las mejores de México. Sí, pero no. Pumas sí es famoso Por mal pagar. pues por pagar poco. Por pagar poco, aunque tiene sus futbolistas. Yo me acuerdo, yo estando ahí, o sea, había jugadores que ganaban 1,5 millones al mes, ¿sabes? O sea, Ay, cabrón. pero a lo mejor tienen uno que gana 1,5 millones al mes. En otros equipos tienen media plantilla que Que gana media, eso, ¿sabes? claro. Entonces, pero bueno, el promedio de fisioterapeutas normales son 40,000 al mes. Pero eso en un equipo con mucho presupuesto, no como Pumas. Ponle o... promedio. Ok. Promedio porque pues habrá unos de 16 o de 15 y unos de 50. Ok. Pero bueno, hay equipos que se traen algún fisioterapeuta argentino, español y esos claro, digo, no sé los sueldos, pero me imagino que están en 150, 200 al mes.
más o menos. ¿Y eso es por la experiencia, por eso se los traen y por eso les pagan eso? ¿O nada más es porque es extranjero? Yo creo que vende muchísimo que seas extranjero. A ver, seguro son buenísimos. Claro. Pero yo no creo que no haya fisios buenísimos Aquí en México. aquí en México para poder ganar eso. Yo creo que un fisioterapeuta, yo siempre lo pongo en contexto como con un piloto de coches, ¿no? El fisioterapeuta al fin y al cabo tiene en sus manos el tratamiento correcto o no correcto de un jugador de fútbol que puede llegar a costar 10 millones de dólares, 5, 3, 2, dependiendo del jugador. Es demasiada responsabilidad, Es güey. mucha responsabilidad Claro. para un güey que puede llegar a ganar Sí, 20, 40, 30, 40 mil pesos al mes. Entonces es como Así si sean a 100, Checo güey. Pérez le das un sueldo de 100 mil pesos al mes con un coche de no sé cuántos millones de dólares. A mí Claro. eso me hace una locura. Entonces yo creo que tiene que estar un poco equiparable el sueldo. Pero, ¿qué pasa? El fútbol es... hay tantos ojos ahí y te da tanto como de marketing que el chavo que va empezando o el chavo que ya es bueno, no, sobre todo el que va empezando, el chavo que va empezando dice, puta, prefiero ganar 3 pesos y aprender y hacerme bueno y hacerme famoso por trabajar En el equipo. aunque me paguen nada. Entonces a mí me decían, es que güey, si tú no quieres, atrás tú hay otros 10 que quieren tu lugar, ¿sabes? Oye, ¿y eso realmente da un currículum? O sea, ¿sí notaste cuando tú regresas allá otra vez tú estar solo como oficio, ese año y medio ayudó de algo en Pumas? ¿O Ay, no sé fue cómo- irrelevante? no sé cómo llamarlo. A ver, yo también me encargué muchísimo de vender eso, ¿sabes? O sea, yo me encargué Claro. de hacerle Publicidad a estuve en me Pumas. encargué de estar chingando de que yo estuve en Pumas. Entonces dije, puta, si va a valer la pena, que se enteren. O O sea, te ayudó, pero porque tú le sacaste el provecho. pues yo dije, a ver, si no voy a ganar ni madres, y aparte el ambiente laboral nunca me gustó tanto, digo, no el fútbol, de Pumas en sí, el ambiente laboral que me tocó a mí en su momento nunca me gustó Ok. por muchas cosas. Dije, bueno, por lo menos que se entere todo el mundo que trabajo aquí y hacerme conocido, Sí, sí. ¿sabes? O sea, sí bluffé, cabrón. Bluffé en el sentido de que pues, estuve así chingando de que yo trabajaba ahí y todo el día subía cosas y así, ¿no? Pero sí creo que, como te digo, aprendí muchísimo, pero el éxito creo que he tenido después de eso, no sé si me lo dio tanto eso, ¿sabes? Siento que son muchos No, factores. yo creo que no. Yo creo que algún porcentaje tuvo y más el provecho que le sacaste, lo que dices, subiendo las historias, que la gente viera en redes sociales que estabas trabajando ahí. Pero no creo que, creo más bien que es un porcentaje muy pequeño el que realmente el trabajar en Pumas haya ayudado al éxito que hoy en día tienes. Yo creo que todo suma. Yo Sí, creo que todo suma. Pero definitivamente hay porcentajes en eso que suma, porque hay cosas que suman mucho más, que son mucho Sí, más claro. valiosas. A ver, yo creo que suma mucho más. La experiencia, el- simplemente. sí, ¿Cuántos la exper- años ya tenías después de que saliste Sí, de no, Pumas? la güey? experiencia, a ver, el paso de crecer a un consultorio, a una clínica que es ahorita, Claro. es bastante grande. O sea, siento yo que es mucho más pesado y mucho más importante y la piedra más pesada, porque mucha gente dice, no, es que emprender y abrir tu consultorio es difícil. Y yo le digo a los fisios, digo, sí es difícil dar el primer paso, Definitivamente. pero dar el segundo paso de una chiquita a una clínica Sí, del consultorio a la clínica, es claro. mucho más pesado. Claro, es mucho más definitivamente. pesado porque en mi caso, pues fue todo yo. Entonces, si antes tenía 10 mil pesos al mes, hoy tengo 10 veces más de gastos fijos. Entonces, Claro. y tengo, Sí, aumenta todo. y Así tengo como vas a ganar seis- más. Y tengo 6 empleados y son 6 familias que Claro. dependen de mí y de mi capacidad de generar ventas y de mi capacidad de mantener en armonía la clínica y de mi capacidad de dar un buen servicio y de mi capacidad de asumir los errores y de aprender y de ir superándome cada día, ¿sabes? Entonces, yo creo que el aprendizaje viene de todos lados y te digo, tanto de mis amigos, de yo estar abierto a escuchar
opiniones. O sea, yo creo que siento yo, si me preguntas qué tienes algo bueno, yo creo que yo tengo una capacidad de no cerrarme ante ninguna opinión de alguien. O sea, yo siento que me gusta mucho eso de mí, en el sentido de que... Escuchas las opiniones. Ajá, la escucho. O sea, después lo haré, no lo haré. Claro, pero eso ya yo es no, diferente, ya es tu decisión. pero yo no soy el güey que cuando te van a decir algo, no, ni me cállate, digas, cállate. no. Ajá, O sea, no, a ver, claro. échalo. Y me ha servido muchísimo porque Todo sirve. todo sirve. suma. O sea, ve a terapia porque es buenísimo. Va. O sea, no creo ni poquito en la terapia. Siento que es una mamada, pero pues vamos yendo a ver Claro. qué pasa. Ya fui y dije, no mames, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero puedo haber dicho, no, esto es para loquitos, ¿sabes? ¿No? Claro. ¿Sabes? Y así en muchísimos aspectos de muchos temas, tanto emocionales, espirituales, laborales, etc. Entonces creo que eso me ha dado muchísimo más en temas que trabajar en un equipo. Ahorita que tocaste el tema de que dices que pues tus trabajadores son 6, 7, dijiste, Sí. y que pues no nada más es el trabajador, sino son las familias de ellos. Hoy en día creo que en México, pero sobre todo en Guadalajara, muchos empresarios medianos y pequeños, lo que menos les importa son los trabajadores, y creo que en muchos negocios ese es un gran error. Ahorita que lo dices porque realmente te interesa la familia, o porque te interesa el trabajador y la familia, o porque es lo que normalmente se dice. No, yo creo que es un bien común. O sea, es un bien común si yo estoy preocupado por ellos y estoy preocupado para que ellos tengan y si yo quiero que tengan un buen desempeño, Claro. necesito que tengan en un ambiente de trabajo no hostil, ¿sabes? En un ambiente de trabajo padre, que se diviertan, que la pasen bien. Claro. ¿Y eso lo cuidas? O sea, ¿te preocupas por que ese ambiente la verdad sea es que armónico? Tengo una aliada muy buena en eso, que es Gaby. ¿Que todavía sigue Gaby después de cuántos años? No, ya. Gaby ahorita ya es mi gerente y ya tiene 16 años conmigo, 15, 13, no sé cuántos. Ella es mi gerente y casi socia de aquí. Y tenemos como un acuerdo ahí medio policía bueno, policía malo, en el sentido como que, de hecho es al revés, yo soy el policía bueno. O sea, ella es como que la que está más estricta. La más estricta, digo, porque yo soy muy estricto con ella, ¿sabes? Okay. Yo soy muy estricto con ella, y con los demás soy como, soy pero buen pedo, no sé qué. Jijiji, jajaja. Ajá, exacto, pero si yo veo algo mal, digamos, el cague viene para Gaby, ¿no? Okay. Entonces ella es la que maneja el tema. Es como la de RH, güey, ¿sabes? Sí, o sea, sí. la que maneja un poquito... Sí, el recurso humano, 100%. el tema de lidiar, el estilo y afloje, el ser exigente. O sea, es un poco la mala de la película, pero realmente, si lo podemos así, el que hace que ella sea así, soy yo, porque si yo no puedo aflojar en eso, porque para mí es súper importante el tema del servicio, es súper importante la limpieza, es súper importante el trato personalizado. Creo que eso es como lo que hemos dado, lo que hemos vendido en Osterapy, que es como fuera de la calidad de tratamiento, que tiene que ser buena y tiene que ser objetivamente exitosa, pero para mí prioridad es servicio, es calidad humana, es esta atención 100% enfocada en el paciente. Y si yo veo que... Contigo no te pasa, yo he ido muchas veces porque he tenido muchas lesiones más bien con diferentes tipos de fisio, y me ha pasado varias veces que el que me está atendiendo a mí está atendiendo a otra persona en el consultorio de al lado. ¿Eso pasa en Osterapy o no? Yo ahorita tengo 4 cubículos, Okay. y somos 3 fisioterapeutas y yo 4. Okay. Entonces la idea es que vea un fisioterapeuta cada paciente. Bien enfocado. Bien enfocado. A lo mucho ven 2 pacientes, un mismo fisioterapeuta, pero ese fisioterapeuta tiene su achichincle, llevarlo de cierta manera, como su ayudante, que es un chavo que es estudiante. Entonces, cada fisio tiene como su mano derecha, que es su estudiante, y aquí la regla es muy clara. A los fisios, ¿no? A los que son como empleados. Tú quieres que tu ayudante, que es estudiante, que, a ver, para entrar a trabajar aquí, bueno, hacer sus prácticas o su servicio social, puede estar aquí, les hago un examen como de admisión,
Si no saben lo que yo necesito que sepan para estar aquí, los bateo. Y ya que saben lo mínimo indispensable que yo necesito, se los asigno a un fisio. Y ese fisio... Oye, y si le ves las ganas, si ves a uno que no sabe, pero que tiene las ganas, que le ves futuro, ¿sí lo agarras? Sí. ¿O si eres muy clavado No, en que no. si no sabe lo que necesito, no? Siento que ahí es un poco feeling, ¿sabes? Ok. O sea, hoy tengo un chavo que es muy bueno. Siento que no es tan buen fisio. Ok, Sabe lo que necesito que sepa, ok. pero no es tan buen fisio, ¿sabes? Pero la calidad de humanos es espectacular, güey. O sea, O sea, es la un güey- atención con es el súper paciente atento, es- súper cotorreador. O sea, cotorreador en bien, ¿sabes? Claro. De que, adelante, por favor, Amable, no sé qué, claro, amable y claro. no sé qué, Sí, y sí, te sí. limpia y te... O sea, es muy así y eso me parece perrísimo porque siento que eso es educación y eso, Claro. eso se mama en tu casa y si y no no, lo traes, se aprende. Y si no lo traes, no lo difícil traes. que tú se lo enseñes. Exacto. En cambio de ser buen fisio, eso en putiza con el tiempo lo puede ir agarras. agarrando. Sí, Y en eso, ¿qué piensas de enseñar? Realmente enseñar. Yo en varios trabajos que he estado me he dado cuenta que mucha gente le tiene mucho miedo a enseñar porque ven a esa persona como una competencia al futuro. Yo siempre he dicho que lo más chingón más bien de una persona que realmente es chingona en su profesión, es la que no tiene miedo de enseñar y que posiblemente lo superen o no, pero que enseña bien, no a medias, porque en muchas profesiones existen, no sé si en fisio pase, inclusive los maestros de la universidad es, te enseño hasta aquí. Yo cuando estudié fotografía, muchos profesores que te dabas cuenta que no eran tan buenos fotógrafos y que por eso tal vez eran profesores, enseñaban hasta un punto y de ahí por más que preguntabas, ya no había una enseñanza como tal. Entonces, o sea, Norberto, si llega justamente estos morros que vienen a practicar, a hacer su servicio y preguntan y están interesados en aprender, ¿enseñas libremente? Sí, sí, sí. A ver, igual no te acuerdas o o no sabías, no sé. Di clases Sí. di clases en Los Tecos un semestre, y yo le dije a los chavos, cuando yo llegué a dar clases, le dije, a ver, es mi primera vez que doy clases en mi vida, nunca he dado clases, mi experiencia es totalmente práctica, o sea, ¿no? Yo que sigo estudiando, a mí se me hace increíble cuando un profesor es un profesor que tiene muchas horas prácticas en la consulta y no es un doctor, que no es un profesor que es solamente profesor, ¿no? Porque el que es solamente profesor le falta ese feeling de lo que es la consulta real, ¿sabes? Porque mucha gente en la medicina es, no, que el artículo científico dice que no sé qué. Y muchas veces, a ver, está demostrado que la emoción, la parte emocional, domina todos los sistemas. Punto, se acabó. Entonces, De acuerdo, si- Patch Adams por eso llegó a ser si- quien fue, güey. si yo le pongo algo que no está científicamente comprobado que le va a ayudar, pero si ese paciente se pone feliz porque se lo pongo, yo prefiero que se ponga feliz y que mejore a lo mejor en otras cosas y se vaya feliz de aquí, y eso me va a ayudar más a que si le hago algo que es sumamente funcional en los estudios, pero que se va con dolor y emputado, ¿sabes? Entonces, y eso te lo da la consulta, eso te lo da la experiencia en campo, que un profesor que solamente es profesor no la tiene. Entonces, yo cuando fui a la clase dije, a ver, chavos, sáquenme provecho y pregúntenme lo que quieran, porque le voy a compartir como los secretos Sí, las mi experiencia, cosas, te voy a aventar la experiencia que yo tengo, claro. Pero bueno, también hay chavos, y los entiendo perfecto, son chavos de 18 años que les da igual o quieren pasar la materia, Claro. y bueno, X. Pero ¿Y bueno, dabas clase de qué era la clase? eran de una materia de fisioterapia deportiva. Ok. O sea, terapia en deporte. Algo ¿Y así. te gustó o no? ¿Lo volverías a hacer? Sí, me gustó. Digo, siento que fue solamente mi primera vez. Claro que no fui el mejor maestro. En retrospectiva, siento que siempre la comunicación en mí nunca ha sido un fuerte. Siento que me falta un poquito... Ok. Esa parte pedagógica que tal vez sí Ajá. tiene el profesor. Exacto. Profesor. Exacto. Esa parte pedagógica no la tengo. Soy mucho más al chile. A veces no hay que ser así, hay que ser un poquito más vueltero.
porque luego los chavos se bloquean y ya te mandan a la chingada. O sea, siento que sí, en retrospectiva, tenía que haber sido un poquito más moldeable y no tan al chile. Pero sí me gustó, sí lo volvería a ¿Y hacer. te gusta enseñarle, por ejemplo, a los practicantes que hoy en día tienen? Sí. Te acercas A ver. oye, mira, esto sí, mejor así, haz esto. Sí, claro, no, es que, a ver, de eso depende el éxito de mi clínica. Entonces yo necesito que ellos hagan las cosas como se tienen que hacer. ¿Hay mucha rotación en cuanto a eso, de personal? O sea, Mis rotaciones máximas que he tenido han sido las asistentes, las secretarias, digamos, las de recepción. Sí, la de recepción. Tengo 5 años con Osteratherapy y las he cambiado infinidad de veces. Okay. Ya creo que estas últimas dos, yo tengo una ya con 1 año, la otra es su hermana que acaba de empezar, pero creo que van bien. Los fisios, muy poca rotación, la verdad. Creo que en eso bastante bien. Digo, yo opté por dar mejores sueldos y no tener rotación, porque prefiero pagar más y no estar... Es una muy buena táctica. Aprendiendo. O sea, es un riesgo porque es pagarle bien, pero es eso, es enseñarle a menos personas porque eso lo hace más complicado. Sí, no, y prefiero tener a alguien bueno que me guste y detenerlo aquí y no estar cambiando por ahorrarme 1,000 pesos. Pesitos, Claro. ¿sabes? Entonces... Sí. No, yo en ese aspecto no creo que... Sí, se va a hacer una pendejada aparte. Es como... O sea, no querer enseñar lo que sabes por miedo de qué. O sea, al fin y al cabo, el ser fisioterapeuta... ¿No te daría más orgullo? Yo sí creo en algún momento en la carrera, tenía un profesor de Derecho Laboral que él nos decía, güey, a mí me va a dar mucho orgullo que ustedes, que son licenciados administradores de empresas, en algún momento que necesiten lo que yo les estoy enseñando, que sepan contestar mucho mejor que yo sin ser abogados. Dice, mi éxito como profesor es ver que mis alumnos en la hora de realmente utilizar el conocimiento que yo les estoy enseñando, lo usen bien y lo usen inclusive mejor que yo. ¿Sabes qué pasa? Pero siento que son muy pocas esas personas que realmente entienden que es dejar un granito de arena en el mundo bien chido, dar ese conocimiento y de alguna manera regalado, porque no te están pagando por darlo. Bueno, a mi profesor le pagaban, claramente, pero dar ese conocimiento tú que al practicante, pues no tendrías, entre comillas, por qué enseñarle. Pero es regalar ese conocimiento de alguna manera. Sí, creo que el tema del orgullo está perrísimo, ¿no? O sea, pensar en un futuro que, güey, no, yo tuve un tal Cristian en su momento que, ¿sabes? Eso está perrísimo. Que me ayudó a ser mejor fisio y que es puro ego propio, ¿no? Sí, pero la realidad es que siento que el ser buen fisioterapeuta va más allá de tener buenas técnicas de tratamiento, ¿sabes? O sea, siento que tener buenas técnicas de tratamiento y sacar tu paciente adelante va más allá de que seas buen fisio como tal. Siento que es... En la regla de ser fisio. Es trato, es ser empático, son muchísimas cosas más. Es ser educado, es ser tu presencia, cómo te vistes, cómo hablas, cómo te expresas, cómo escuchas al paciente, cómo atiendes en la consulta. Que eso, siento que te dan, es como un 360 de ser un buen fisio, que si yo le puedo decir mi truco mágico para quitar una 15 de tobillo, pero si el güey es un cuachalote y es maleducado y le vale mal, o sea, aunque sepa hacer eso, no le va a ir bien. Entonces, a mí eso es una locura que yo diga, no le voy a enseñar por miedo que me quite chamba, ¿sabes? Porque pues al fin y al cabo lo que yo sé hacer y por lo que me va bien a mí... Sí, es por un conjunto de cosas, no nada más es por ese secreto para arreglar el tobillo. Es un conjunto de cosas, ¿sabes? Y eso es lo que tienes que, yo creo, que estar súper enfocado, ¿sabes? Que son muchas cosas más. O sea, estar empático. A mí me han llegado pacientes de todo tipo de asuntos y muchísimos son temas emocionales, pero muchísimos, ¿sabes? Que solamente quieren, más que le cures el dolor, es que ser escuchados, ¿sabes? O sea, así. Entonces, si tú no estás abierto a escuchar y a estar empático, pues, ¿qué te sirve ser un güey experto en un dolor? Porque pues no, el paciente ni siquiera quiere eso, ¿sabes? Y por ejemplo, alguien que viene
Eso me interesó. Alguien que viene con una contractura, que él dice que es porque duerme mal o así, y tal vez no es eso, sino es el estrés que tiene y eso está generando la contractura. El escucharlo también es una forma de fisioterapia Sí, sí, para sí. él. O sea, el decirle, voy, aquí vienes a un lugar seguro donde claramente voy a atacar desde la medicina Sí, el problema me que pasa tienes. muchísimo eso. Pero yo ya me di cuenta que es lo tenso que estás, güey, que no está dejando que esto se solucione. A mí me da mucha risa y si me pongo una paciente que me tuve de ejemplo, me decía, no, es que doctor, no sé por qué me dicen doctor, pero doctor, me duele mucho el cuello. Y sí, sobre todo en las noches me duele mucho el cuello. Perdón el tren. Estamos al lado de las vías y así pasa. Me duele mucho el cuello en las noches. Y cuando me peleo con mi esposo, no estaba el doctor, el dolor que tengo en el cuello, órale. Y en las noches, pues sí, en las noches sí me duele, pero más cuando me peleo con mi esposo. Y órale, bueno, está bien. Sí, justo ayer me peleé, o sea, me lo mencionó 4 veces. Y yo dije, ok, ¿tú qué crees que sea el por qué te duele el cuello? Va a ser la almohada. Y yo, ¿estás mamando? ¿Estás mamando? ¿Sabes? Es como, güey. O sea, digo, no te quiero decir que te divorcies, pero Sí, sí. no mames, o sea, entonces No necesitas un fisio, necesitas un psicólogo. el paciente muchas veces ni siquiera se escucha, o sea, ni siquiera Claro. tiene esa habilidad de autoescuchar qué está pasando, ¿sabes? Y me pasa muchísimo eso, muchísimo. Digo, que mi experiencia en la salud de México está bastante rara, o sea, siento que hay diagnósticos mal hechos, hay sobredosis de medicamentos a lo estúpido, sobre todo el tema para dormir, no mames, o sea, yo siempre hago, cuando hablamos de este tema, agarro mi celular, aquí tengo todos mis archivos de todos mis pacientes desde el 2015, una cosa así, por friki, le digo, a ver, dime un nombre, y le pongo un nombre, y el primero que me sale le pico, y te puedo apostar 50 varos a que ese paciente toma algo para dormir, güey. Así. O sea, es una locura la cantidad de gente que toma madres para dormir. Y ahorita que estoy muy, muy enfocado al tema de bienestar, el wellness, el tema de dormir, la importancia de dormir, la importancia del ciclo circadiano, todo ese tipo de cosas, se me hace una locura que no puedan dormir, se me hace una locura que no descansen bien, que no hagan ejercicio, que coman de la chingada. O sea, A ver, eso me interesa. ¿Por qué hoy en día la gente no duerme bien? O sea, ¿qué sientes tú con los pacientes que ves tantos que están tan medicados para dormir? yo creo que son dos cosas. Primero, el tema emocional. El tema emocional lleva cortisol alto. Cortisol alto es una hormona que te hace estar en defensa, en alerta todo el tiempo. Y ¿qué pasa? No lo tratan porque pues, no hay mucha cultura del tratamiento emocional. Entonces pues, es más fácil tomarse un clonazepam para dormir y que ir que al psicólogo o preocuparse de lo que está pasando. Y pegadito, junto con pegado, el tema del celular. El celular hoy en día, yo creo que el 99.9% de nosotros vemos el celular antes de dormirnos. Sí, de acuerdo, 100%. Y Nos dormimos con el teléfono. Nos dormimos con el celular. Claro. Y sí hay un tema súper importante de que la luz blanca del celular hace que el ojo capte como luz blanca como el sol. Entonces el ciclo circadiano, que es la etapa de sueño y de estar en vigilia en el día, esté regulada por el sol. Entonces para el cuerpo humano, que no entiende, el ojo no entiende de celulares, entiende de luz o de no luz, Claro. dice, no mames, sigue siendo de día, ¿sabes? Entonces, pum, cortisol arriba, porque es de día. Son las 12 de la noche, pero para el ojo está de día, porque está en el celular. Y los estudios dicen que después de cerrar los ojos, digamos, de que te quieres dormir, el cuerpo tarda 3 horas en segregar melatonina, que es otra hormona, que es como agua y aceite con el cortisol. Pero pues ya para esa hora son las 3 de la mañana. Y si levantas a las 7,
pues no recuperas, o sea, la melatonina sirve muchísimo para regenerar. Oye, la gente que toma melatonina, por ejemplo, ¿eso cómo lo ves? No, Digo, está bien. a ver, pero yo, o sea, yo conozco personas que se comen 4 gomitas para poderse dormir. No sé si eso también es exceso de medicamento. Digo, no sé cuál sea la dosis de melatonina que debería No, de la dosis de tomar. melatonina, O sea, ¿cuánto es la que te deberías de tomar que estuviera bien, que fuera sano? en estudios dicen que son 3 gramos. Ok, puta, pues un chingo. No, o sea, piensas que sí, pero las gomitas, tipo las gomitas que compras en el Amazon, Ajá. tienen, la que menos tiene 5 gramos ¿Por gomita? por gomita. Y hay otras de 10 y hay unas de 15. Ay, güey. Entonces hay que ver yo tengo las de 10 y como la mitad. O sea, muerdo la Ok. mitad y ya. Pero ahí te va el secreto. La melatonina que tú comes en gomitas no sirve para dormir. ¿Sirve para? La melatonina en sí sirve mucho para la regeneración, sobre todo en neurotransmisores. ¿Va? Ok. La melatonina que sirve para dormir solamente es la que segrega el sistema nervioso central, en la hipófisis. ¿Va? Ok. No la que comes. ¿Qué pasa? El cuerpo va a segregar melatonina para hacer una regeneración, ¿vale? Entonces, imagínate que tú eres un tanque vacío de melatonina, entonces el cuerpo le empieza a soltar y le empieza a mandar a todo el sistema nervioso central y al nervioso periférico y se va como llenando el tanque de melatonina. Ok. Cuando ya se llena el tanque de melatonina, ya después de eso, ya la usas, si sigues segregando, la usas para dormir, ¿ok? La que tú te tomas en gomitas solamente sirve para llenar el tanque del cuerpo más rápido. Ok. Pero la para dormir, Pero no para dormir. para dormir solamente es la que segrega tu cuerpo. Tu Bueno, sistema pero al central. llenar al tanque ayudas. Ayuda. Ah, ok. Me explico. Ayuda. Ayudas a que salga la que segrega el cuerpo naturalmente. Ayuda a que sea más rápido el proceso. Ok. Pero- Pero no te hace dormir. Pero no te hace dormir. Ok. Así funciona un poco la melatonina. Y por eso también la gente es tan adicta a los medicamentos que mencionabas ahorita como el clonazepam, Es que es ¿no? más fácil. Porque te lo tomas y caes rendido en 2 segundos. más fácil. Digo, yo no los he probado, pero sí es veo a más- mucha gente que... ¿Qué es más fácil? ¿Hacer ejercicio para estar mamado o operarte y ponerte Claro, cuadritos? claro, sí, Pues sí, es sí, más fácil claro. operarte. Sí, sí, Yo definitivamente. sí. Y Es lo ahí, mismo. ¿cómo ves hoy en día? Siento que la ética en la medicina es una materia que debería ser muy importante y siento que muy pocos doctores la llevan a cabo, la entienden. Hay muchos doctores que lo que dice, recetan medicamento a lo loco en vez de realmente hacer un tratamiento que le funcione al paciente, en vez de llenarlo al paciente de 1000 porquerías de medicina que aparte se vuelven adictivas a un punto donde si ya no las consumen, ya no pueden dormir, ya no pueden despertar, ya no pueden funcionar. Yo siento el tema de la ética. ¿Que se trata nada más de hacer negocio en la no, medicina? No sé si va por ahí tanto. A ver, habrá gente que sí, pero siento que, como te decía, Después de una parada técnica que tuvimos que hacer para hacer refill, estamos en la ética de la medicina en general. A ver, de las profesiones en general, pero de la medicina me preocupa más porque siento que... es No que siento mames, que más que es- ética, y no sé si está peor, siento que es la falta de preparación, güey. Siento que hay muchos doctores que no están preparados, güey. O sea, pero ¿no crees que hay doctores que maquiavélicamente es de que... Seguro. Yo te pongo un ejemplo. Seguro, seguro. No se enojen psicólogos, pero hoy en día hay muchos psicólogos, güey, que no te quieren ayudar a curar lo que tienes. Lo quieren aplazar para que en vez de que lo cures y lo tienes que curar en 4 meses, lo cures en 10 meses para de esa manera Pero poder también- estar generando más, güey. Sí, pero también hay fisios que hacen lo mismo, güey. O sea, sí pasa, digo, supongo que pasa en todas las profesiones, ¿verdad? Pero Claro, o sea, a mí me pasa muchísimo. Muchísimo. No tanto, no quiero ser tan así. Pero me pasa, oye, es que ya fui a... al revés me dicen, oye, ¿cuánto cobras? X lana. Ok, no, es que yo aquí iba, me cobraba 300. O sea, me cobra la mitad. Ok, ¿y cuántas sesiones fuiste? No, pues llevo 47 sesiones. Yo, aquí hubiera salido en 12, güey. ajá, entonces es como, ok, sí, pero yo me esfuerzo
en que sea lo más rápido posible, porque a mí me da más, a mí a la larga me da más. Sí, me Que el paciente, recomiendas. claro, que el paciente me diga, no mames, este güey es una pistola, me sacó en 10 sesiones y queda al 100. Claro. Estuve 40 sesiones y queda al 100, pero estuve 40 sesiones, ¿sabes? O sea, al Sí, fin y al sí. cabo es tiempo, la gente se agota mentalmente, que voy a ver tanto tiempo al mismo lugar. O sea, siento que No, y prefiero económicamente también está rápido cabrón. y vámonos. No, además, aunque sea el mismo dinero. A ver, 10,000 pesos para quedar bien en 10 días o 10,000 pesos para quedar bien en 30 días. Sí, Güey, de acuerdo. prefiero quedar en 10 días, güey. Sí, A la definitivamente. chingada, ¿sabes? Entonces, Al menos que te sobre el tiempo y te guste ir al fisio, güey, Exacto. ¿sabes? Pero Entonces, yo sí creo, en mi ámbito, yo sí creo que muchas de las recomendaciones y de las cosas, a ver, siempre hay gente culera, obviamente, pero hay veces que el doctor, bueno, el fisio también, siento que punto a favor del fisio es que somos una profesión nueva, o semi-nueva, y necesitamos credibilidad. ¿Okay? Necesitamos ¿cuántos que años tiene en México ya la tiene fisioterapia? mucho. O sea, pero muchos son... Mucho, 30 años, güey. Ok, no es mucho Sí, para bueno. un tema de Sí, medicina, 30, ¿sabes? 40, lo mucho Ajá. 40 años, no sé. A lo que voy. El fisioterapeuta está vasto de credibilidad. O sea, está vasto de ser competencia. O sea, necesita ser competencia directa con el doctor. Necesita tener la misma calidad que si un doctor le dice, tengo el 15 de rodilla, y un fisioterapeuta le dice, tengo el 15 de rodilla, que los dos sean igual de creíbles, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? El fisio, como necesita eso, estudia un chingo y está todo el tiempo. A ver, no todos, Claro, sí, sí, sí. pero siempre queremos más estudiar porque queremos ponernos al tú por tú en conocimiento con un doctor, ¿sabes? Por lo mismo. Y siento que el doctor, obviamente, no todos, en lo que hablo nunca estoy generalizando a nadie, nada No, no, más claro. Sí, sí. Este- Es un error generalizar. pues siento que está a veces en una hamaca de que pues, yo soy médico, lo que diga yo es ley, Ajá. entonces como que, Palabra de Dios, dijera mi tía. exacto, entonces como que pues les da un poco igual a veces seguirse actualizando, ¿sabes? Entonces tienen creencias, digo, y tengo una amiga que me dijo, oye, pues es que mi traumatólogo me dijo que tengo que ir a un médico rehabilitador a que me diga, ¿Qué rehabilitación necesito? y tú no puedes decirme, yo digo, ok, si tú crees eso está perfecto, Ve al médico. pero te digo que nosotros estamos súper capacitados para Poderte decir. diagnosticarte funcionalmente, fisioterapéuticamente, para ver cuál es tu mejor alternativa de tratamiento y no necesitamos un médico rehabilitador, ¿sabes? Pero bueno, es la decisión. creencia y hay Claro. veces que pasa eso y pues, está perfecto. ¿no? Adelante, ya regresarás conmigo. O no, digo, No, a lo sí, mejor sí, se cura, claro. pero Sí, a sí, ver, sí. pasa mucho eso, ¿sabes? Entonces siento que el fisio a veces tiene muchas ganas de ser reconocido y Claro. por lo tanto se Prepara más. se tiende a preparar más. Ajá. Y ahí, ¿crees que... Bueno, tenía una pregunta porque he visto mucho que se pelean. Tengo muchos amigos que son... Bueno, muchos amigos. Tengo 4 amigos que son muy buenos amigos desde hace muchísimo tiempo, que son quiroprácticos. Ajá. Y de los 4, nada más hay uno que se pelea mucho con los fisios. De que no, es que el fisio, no sé qué. Y tengo amigos fisios y familiares fisios. Tengo un primo que es fisio, que hablan también del quiropráctico como, güey, no, es que pues no está mal lo que están haciendo, las crepitaciones no está bien, no lo deberían de hacer. En tu opinión, ¿qué pasa? Porque aparte sé que tienes una especialidad, que en la especialidad es Osteopatía. osteopatía. Que hay ciertos tipos de ajustes en la osteopatía. Ujú. Tú que estás un poquito de los dos lados, ¿qué piensas de esta rivalidad, si la podemos llamar de alguna manera, entre un quiropráctico y un fisio? A ver, partiendo de que yo no creo que exista algo malo o algo bueno, yo creo que... No, bueno, pero si vamos con un pinche sobador, un huesero, ahí sí estamos, A ver, ¿no? déjame terminar. Algo malo o algo bueno. Siempre y cuando no tenga un riesgo la persona, ¿sabes? Claro. O sea, con conocimiento. Ok. Sin
que el riesgo sea bajo. Pero si a mí me dices, oye, es que yo voy con una curandera y que me da 3 besitos en la frente y me cura el dolor de rodilla, ¿eso es bueno o es malo? Pues te funciona así. Ajá, claro, es bueno, güey. Claro. Sí, o sea, okay, así de fácil, güey, ¿sabes? O sea, claro. a mí me digan, oye, es que voy con fulanito que me hace una pendejada y cambio, sigue, voy con fulanito, se me cuelga de la cabeza y me da 3 batazos en la nariz, ¿es bueno o es malo? Y de puta, pues yo a lo mejor... Te hace falta criterio, tío, amigo. Sí, lo evitaría, ¿sabes? Pero partiendo de eso, no creo que tiene que haber rivalidad, ¿sabes? Es el quiropráctico bien preparado, o sea, de acuerdo, con estudios. De acuerdo, sí. El tema es que el quiropráctico y la osteopatía, los dos nacieron en Estados Unidos, ¿va? Okay. Digo, según yo es mi historia. No, sí. Según yo, eso es, yo tengo... como yo lo tengo entendido, si está mal ahí le mientan No, yo tengo 3 amigos, güey, que la única universidad que existe de quiropraxia... No, la quiropraxia sí. En Ciudad de México. La osteopatía también, según yo, nada más que algo así tengo entendido, la osteopatía, el padre de la osteopatía empezó con quiropraxia y hubo ahí como un desentendido y migró a Europa y desarrolló osteopatía en Europa. Entonces la osteopatía es más europea y la quiropraxia más gringa. Entonces aquí estamos en México y hay una cercanía muy grande con la quiropraxia y así. ¿El sobador de dónde viene? Pues el sobador viene de la quiropraxia. Okay. Pero es la quiropraxia de mi papá me dijo que si le hago así, le ayuda a mejorar el dolor de cuello. Y entonces a todo mundo con dolor de cuello les hago así y se los quito. Y ponle que está bien. Está bien en el llegado caso que esa persona, que a lo mejor el índice será de 1 de 100, tenga un tumor en el cuello o tenga un atrapamiento en la arteria vertebral del cuello, o tenga un problema un poco más importante, que se lo cargue, ¿sabes? Porque que se lo cargue es como que... Sí, cuello. Entonces, ¿por qué? Porque el aprendizaje en los sobadores, a lo mejor sí, el tatarabuelo fue un quiropráctico con estudios, pero ¿qué pasa? Le enseñó al hijo cómo se hacía, y el hijo le enseñó y así fue en 6 generaciones. Y dejaron de estudiar. Claro, la última generación, pues ya le habrá tocado como el teléfono descompuesto, ¿sabes? Una técnica que vas a saber quién se la inventó, ¿sabes? Entonces, yo creo que va un poquito más por ahí. O sea, yo creo que el quiropráctico estudiado con sustento científico, claro, que con técnicas, o sea, hay muchas técnicas de osteopatía que son quiroprácticas, ¿sabes? Muchas. Okay. El tema es que la diferencia es que el quiropráctico ve que el cuerpo humano, el quiropráctico solamente te manipula todo el raquis, ¿no? Desde el cuello alto, las vértebras altas, sobre todo vértebras altas, hasta sacro, ¿va? Y ya, pues me duele el brazo derecho, pero el hígado, ok, manipula, se acabó. Listo. El osteópata manipula también con técnicas, siento que son un poquito más suaves. El quiropráctico tiene técnicas más directas, se le llaman técnicas directas, y el osteópata tiene técnicas que busca, se le llama como reducir el slap, que es como girar el cuello hasta antes de que truene y luego darle el llegue despacito. Okay. Entonces se siente un poco más suave, menos invasor. Pero entonces hay quiroprácticos que son más osteópatas, porque yo, o sea, de mis amigos, que les mando un saludo a los 3 cabrones, que son eso, uno llega hasta donde va y da nada más el movimiento en corto, y otro es un poco más brusco. También depende mucho de la mano del quiropráctico. Sí, definitivamente. Y el osteópata sí trabaja con técnicas manuales, si fuera un hígado, en arterias, en músculo, en ligamentos, o sea, sí trabajan más en todos los demás sistemas. Esa es un poco la diferencia. Yo creo que pues los dos, a mí personalmente por eso estudié osteopatía, porque a mí se me hace un poco más completo el tratamiento de un osteópata que de un quiropráctico, siendo que al quiropráctico le falta darle la vuelta al todo el sistema porque solamente se queda en el raquis. Pero a ver,
habrá gente que le funcione y es súper válido. No, yo, la verdad, con ellos, desde que estaban estudiando, nosotros éramos con los que practicaban, güey, con sus amigos, esa es la realidad. Y siempre, digo, cuando eran estudiantes, pues tal vez no tanto, porque se acaban medio dolorido, pero hoy en día voy con ellos y, digo, los dos viven en Playa del Carmen y uno en Los Cabos, y cada vez que voy, es una delicia que te dejen Sí. Funciona acomodadito porque el cuerpo funciona de una mucho mejor manera de lo que funcionaba. Lo que güey. se hace en sí, lo que se busca es quitar las hipomovilidades. Las hipomovilidades, hipo es poco, entonces es, a ver, en el cuerpo se dice que tiene que haber un balance, ¿no? O sea, la homeostasis que se le llama. ¿Qué pasa? Hay vértebras o hay articulaciones que se mueven más o otras que se mueven menos, ¿ok? Cuando pasa algo en alguna, una se empieza a mover menos para que la otra se empiece a mover más, esta duele, bueno, un tema ahí de desajustes, pero no desajustes, no se imaginen el desajuste como que estoy torcido así. Ajá, No es sí, como sí. que te enderezó no te enderezan nada. O sea, lo que hacen es quitarle esa hipomovilidad para que la otra que se mueve de más y duela, quitando esta hipomovilidad, hacen que las dos se muevan bien. Ok. ¿Va? Eso es lo que haces en las dos, En los ajustes. en los ajustes. El tronido no tiene nada más que se escapa aire de la articulación Ah, justo acabo de ver y eso. tan, pero lo que tú buscas es quitar la hipomovilidad, que a ver, puedo no tronarlo, o sea, la tronada es hacerlo en chinga, o sea, es pam, rápido, pero si yo agarro el cuello y empiezo a darle así, y estoy 20 minutos haciéndolo así, Va a pasar lo mismo. va a pasar lo mismo, Ok, ¿sabes? Ok. Con pacientes con osteoporosis, con señoras de 70 años, que dices, puta, ya el riesgo de tronarlas es un poquito mayor, pues le haces movilidad articular y te quedas un rato ahí Hasta que pum, y hasta que tú dices, ah, entra. mira, ya va bien. Ya está. Ya está, ¿sabes? Es exactamente lo mismo. La manipulación hace que sea así. ¿Crees que entonces un quiropráctico y un fisioterapeuta, no un osteópata, pero sí un fisioterapeuta y un quiropráctico trabajando juntos le podrían ayudar más a un paciente Sí. en ciertos momentos? Claro, súper bien, súper sí. Porque hay cosas que el quiropráctico, o sea, si llega el paciente con una edema en la rodilla así, que el paciente dice, no me puedo mover, ¿sabes? Claro. Pues no lo puedes manipular. O sea, Porque manipularlo le va a doler a madres. O sea, la ética de un buen quiropráctico sería primero ve con el fisio que te desinflame y luego después ya yo vienes te manipulo conmigo. para, Claro. para que funcione bien la rodilla. Sí, súper sí. Será lo ideal, pero bueno, también pasa mucho que te da miedo que te roben el paciente o que se vaya y no regrese y es dinero. Entonces, ¿Y si hay ese miedo real? O sea, si un fisio le puede robar un paciente a un quiropráctico y un quiropráctico a un fisio. pues es que, a ver, te puedes sentir mejor atendido, ¿no? De acuerdo. Te puedes sentir... O que sientes que te funciona mejor. Sí, claro, tal cual. Porque digo, tampoco no es una cosa, yo le hago mucha burla a la gente que utiliza la homeopatía porque yo digo que es cuestión de fe. Yo creo que sirve, pero si tú crees en la homeopatía. Pero si tú no crees, Pero pasa lo mismo en No todo, sirve. Pero pasa lo mismo en todo. si crees, yo sí siento que, por ejemplo, a ver, yo por ejemplo con... A ver, si tengo un Sí, problema un cáncer. infeccioso, Sí. no te voy a estar lejos, un problema infeccioso viral en la garganta, un bacteriano en la garganta y me tomo un antibiótico, aunque no crea, me lo va a quitar, ¿sabes? De acuerdo, O sea, sí, exacto. porque eso es así, Ajá, medicina pura. De acuerdo. Pero, a ver, si yo no creo en que, no sé, en cosas más banales, pues no va a pasar. Si no creo que ser positivo dependa de que me vaya bien o que no me vaya mal, probablemente no me vaya bien, ¿sabes? ¿Crees O sea, que ser positivo ayuda a que te vaya bien? yo creo que energéticamente estás Eres una persona, iba a preguntar religiosa, pero yo sé que no eres religioso. Entonces, ¿eres una persona espiritual hoy en día? Yo creo que sí, cada vez soy más espiritual. ¿Hubo un proceso? Sí. Eres de familia católica, eso Sí. sé. Pero hubo un proceso donde dejaste, pues no sé si de creer o no, pero de alejarte un poco de ese catolicismo de alguna manera. Es que no me jonchaba el tema católico, ¿sabes? Como Sí, que llegó un no momento le encontraba, y cuando empecé a hablar, a entender, sobre todo mi primer, no, el único divorcio, porque digo primer,
Vi ese primer matrimonio. Y bueno, estoy casado otra vez, felizmente casado. Porque no entiende. Dice un amigo, mi buen amigo Vicente, dice, el que se casa 2 veces merece estar casado. Se lo ganó. Ahora sí se lo ganó. Bueno, y regresando al tema de esa vez que tuve mi ruptura, Ajá. pues me encontraba pues muy mal, o sea, mal en el sentido de que pues muy culpable, dije, puta, ¿qué hice? ¿Qué no supe dar? ¿Qué no supe escuchar? ¿Qué no supe entender? Sí, que no supe hacer. ¿Qué no supe hacer? Y bueno, y empecé a leer muchos libros como de temas energéticos, libros de otras vidas, muchísimos así, libros de Weiss, Ajá. Brian Weiss. Sí, bueno. Y no mames, me empezó a jonchear, o sea, decir, güey, esto me cuadra, o sea, a la chingada, esto me cuadra. Claro. O sea, Lo que no me cuadra, será hipioso, será mentira. A ver, a mí me cuadra, y si a mí me cuadra algo, chingó a su madre, güey, ¿sabes? O sea, así de fácil. Sí, sí. Entonces empecé a hacer mucho más así y me empecé a dar cuenta que si yo vibro, y no sé si digo vibro porque es lo que se dice, güey, ¿sabes? Claro. Pero si empiezo... Sí, porque es energía, al fin y al cabo. Sí, digo, pero a ver, tampoco soy un experto en energía, siempre digo vibro porque es lo que se dice, pero si yo siento que empiezo a pensar en ser de que positivo en el sentido de que me preocupo por hacer, me preocupo por estar, me preocupo por pensar dónde quiero estar, por ser objetivo en mi futuro y estar todo el tiempo en ese lugar, me ha ido bien, ¿sabes? Entonces digo, puta, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? ¿Sabes? Claro, Entonces, si me está funcionando. Me está funcionando. De acuerdo. Como lo mismo del que te da 3 visitas en la cabeza, ¿sabes? Si Sí. me está funcionando. No, lo mismo que decíamos ahorita de la homeopatía, me está funcionando, pero a ver, Sí, sí. ser positivo no me va a quitar un cáncer. O sea, yo siento que... Y no sé, ¿eh? Pero que puedo ayudar. Tengo mis Mira, dudas. yo alguna vez escuché una entrevista con Joan Sebastián que él decía que el día que ya no lo dejaran, él tenía cáncer, muchos años duró con cáncer, y él decía, el día que ya no me deje ir el doctor a hacer mis palenques, ese día me voy a morir. Y el día que se los quitaron, se murió, güey. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, Es que yo sí si creo... hay una parte en la energía que genera el ser positivo o estar pensando yo sí creo a bien. Yo sí creo, y aparte de que lo creo, está comprobado, como te dije hace rato, la emoción domina todos los sistemas. Entonces, si tú... Hoy en día dicen que ¿cómo se llama? La flora intestinal es lo que domina, que las depresiones vienen por el estómago y no por la cabeza. No sé qué tan cierto sea o que no, pero no estoy muy metido en el tema. No, pero lo he no es escuchado así, mucho. es que cabeza. El tema digestivo es muy fuerte hoy en día. El tema es que el tema digestivo, el sistema digestivo tiene el 90, creo, por ciento del sistema inmunológico. ¿Va? Ok. Entonces todo tu sistema inmunológico se encuentra en tu sistema gastrointestinal. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una emoción fea, por eso siempre que a mí me acuerdo mucho cuando yo tengo muy presente, cuando las 2 veces que he chocado en mi vida, antes de chocar fue como un retortijón en la panza horrible, y después de chocar fue como un retortijón horrible en la panza, así, horrible, horrible. Por eso todas las emociones están muy conectadas al estómago. Sí. Dicen también que el estómago tiene más terminales nerviosas o a la par que el cerebro. Entonces, sí. Una sensación fea o mala, ¿qué pasa? Cambia tu funcionamiento gastrointestinal. Entonces, si a eso le sumas que tienes problemas digestivos porque comes gluten, grasas, chile, lo que tú quieras, que es inflamatorio, y tienes un pensamiento negativo, pero no negativo, más bien traumático. O sea, un pensamiento traumático: falleció mi papá, me siento culpable porque no lo vi la última vez, me divorcié y soy un pendejo, claro. Y soy un pendejo, soy un pendejo, soy un pendejo, soy un pendejo. Y no sales, pues vas a ser un pendejo. Entonces, ¿qué pasa? Para tu cabeza, eres un pendejo. Y para ti, porque te lo dijiste tantas veces, que eres un pendejo. Entonces, ¿cómo se comportan los pendejos? ¿Sabes? Claro. Entonces, y así lo que quieras. O sea, he ido, gracias a mi esposa, a Nuria, que me ha invitado a conocer, de hecho aquí lo tengo,
Juan Lucas, es un psicólogo argentino muy bueno. Y fui a unas pláticas de él. Y este güey hace un ejercicio súper interesante que lo pueden hacer en sus casas. Nos hizo cerrar los ojos a todos y empezó a describir una escena de cómo agarras un limón verde, lo cortas, te lo imaginas, no sé qué, y te empieza a platicar todo, y ahora vas a agarrar y lo vas a exprimir con toda tu fuerza abajo de la lengua. ¿Qué sintieron? Y todos salivamos a lo pendejo. Claro. Salivamos, Sí, así, se salivamos. te antojó, cabrón. Entonces, si tú pensando que te vas a comer un limón, haces que todo tu cuerpo segregue saliva y se haga todo el sistema, pero aparte, para segregar saliva, no es nada más un botoncito, es todo un sistema que se tiene que... Sí, es un proceso. Un proceso, ¿sabes? Entonces, si algo tan pendejo, básico, claro, hace que, pensándolo nada más, hace que tu cabeza y tu cuerpo funcione de diferente manera, imagínate que si tú le metes un pensamiento culerísimo, entonces tu cuerpo va a actuar de esa manera. No puedo, soy un pendejo, pues no vas a poder y vas a ser un pendejo, ¿sabes? Entonces, yo creo que va un poquito más por allá el tema de esa espiritualidad energética. Y digo, y he leído mucho más, y fue por eso que siento que me ha jonchado más el tema de eso que la religión como tal, ¿sabes? Sí, porque la religión al fin y al cabo es eso, son tantas cosas que no te cuadran que en algún momento dices, güey, pues es que ya no me cuadra nada, ya, o sea, ¿para qué me estoy haciendo, güey, que creo en algo que ni siquiera entiendo, o que realmente no creo, o que no me cuadra, o que, o que no pasa? Sí. Esa es la realidad. No, y habrá gente que sí, pues está perfecto. No, excelente, claro, pero es cuestión de fe. Sí. Que en la fe, en eso sí, yo tampoco creo en la iglesia, pero sí creo que si no tenemos fe en algo, pues te pierdes en algún momento en el mundo. Sí. Pues siento que va un poquito por ahí el tema de la tema espiritual, en mi caso, y va mucho también con el tema laboral. O sea, el tema laboral y el apostar y el ser emprendedor y siempre estar en un lugar que creas y estés seguro y creas en tu proyecto es súper importante para sí, que... porque si no crees tú, ¿quién va a creer en tu proyecto? Exacto. Definitivamente. Y eso te da para adelante para seguir haciendo cosas, definitivamente. Pues, Norby, me gustó bastante esta plática. Creo que me quedaron muchos temas que me gustaría seguir haciendo, pero no quiero que te quede tan largo este primer video. Así que, pues, están abiertas las puertas de The Life of Human para que cuando gustes. Regreses, y tengo otros varios temas que me gustaría platicar. Me encantó la plática y pues nada, estás en tu casa. Muchas gracias por... Tú estás en mi casa. Ajá. Gracias por la invitación a tu casa. Y pues nada, invita a la gente a que venga a Fisio. ¿Qué pasa con la Fisio? Bueno, espero no vengan. Espero no la necesiten. Pero bueno, sí es importante el tema de la prevención. Si son deportistas, traten de buscar una buena alternativa de un fisioterapeuta que les dé prevención, que les explique un poquito cómo funciona el cuerpo. Aquí estamos para servirles en cualquier tema. Nos enfocamos muchísimo en tema de bienestar, en wellness, en osteopatía, fisioterapia deportiva. Ahorita tenemos un concepto nuevo que estoy ahí armando un proyecto para meter temas, lo que digo, de wellness, en nutrición. Pues cuando lo tengas ahí hacemos el segundo capítulo. Tema de sauna, luz roja, bueno, un poquito todo para creo que aparte de darle un estímulo fisioterapéutico al cuerpo, necesita otros estímulos como la nutrición, como estímulos, se le llaman, ¿se me fue la palabra? Bueno, estímulos que haga que el cuerpo se autorregule, se sepa autorregular. Horméticos. Estímulos horméticos, que es un estímulo que hace que el cuerpo reaccione y que se autorregule, como el frío, como el calor, como el sauna, como la tina de hielo. Todo eso vamos a tener aquí. ¿Y esa autorregulación, o sea, que produce, es una sensación de bienestar o qué es lo que produce en el cuerpo? Un estímulo hormético significa que es un estímulo que a largo plazo es perjudicial. Pero que en corto plazo es muy bueno porque hace que tu cuerpo se sienta en un lugar incómodo y necesite así adaptarse. Como la tina de hielo. O sea, si estás en una tina de hielo
un día te mueres, pero si estás 5 minutos, hace que tu cuerpo empiece a quemar grasa, empieza a hacer todo un tema como de circuitos, del tema de la tiroides y que Empieza hace a trabajar en muchas cosas. que está como dormido y ayuda. Igual que El calor. el calor. O sea, empieza a autorregularse y empieza a trabajar otros sistemas que a lo mejor están ahí como en la pendeja. Pero es eso, siempre en el corto plazo. Siempre a corto plazo. O sea, siempre la idea es... Por eso el ejercicio es muy bueno, porque tú sometes al cuerpo a una incomodidad. O sea, el ejercicio es perjudicial. O sea, Sí, sí, perjudicial claro. en el sentido si tú Porque corres... se rompen las fibras del músculo. Tú corres y- durante mucho tiempo, o haces un ejercicio durante mucho tiempo seguido, pues no es bueno, ¿sabes? Claro. Es bueno si corres media hora, si corres 1 hora, máximo 2 horas. Digo, a ver, hay Sí, ya un maratonistas que maratón. corren 4, Claro, pero... Sí, sí, sí. Pero es diferente. Exacto. Pero es una vez, tú no vas a correr 4 horas todos los días. Todos los días, ¿sabes? claro. Entonces De es un poco lo mismo, es generar al cuerpo estímulos que hagan que se adapte a ciertas circunstancias. Y eso es un poquito lo que vamos a hacer aquí con la nueva etapa y bueno, pues a la orden para lo que se ofrezca. Excelente, pues humanos, ya saben, si necesitan un fisio o un osteópata, aquí está Osterathy, cáiganle, el lugar está a toda madre, está bien bonito, la atención es a toda madre, hay varias cosas, no nada más es fisio, hay muchas cosas, tienen las tinas, tienen La cámara hiperbárica, la cámara que está aquí hiperbárica atrás. que justamente tenemos aquí atrás. Entonces, pues nada humanos, ahí nos estamos viendo, cuídense mucho, no la anden cagando, nos vemos en la Saluditos. próxima.